Y mientras se iban conociendo los resultados de las elecciones aquí en la República Argentina, obviamente fueron elecciones seguidas de todo el mundo, porque la presidencia de Milei no está pasando desapercibida. Para muchos, Milei es un experimento político y económico sin muchos antecedentes, por la profundidad, la ambición del programa de reforma económica, del programa al mismo tiempo de un ajuste severísimo del gasto, al mismo tiempo que se hace una desregulación muy grande de la economía, y cómo eso se gestiona políticamente con, hasta hace poco, altos niveles de popularidad. Desde ese punto de vista, una experiencia muy observada desde el mundo, pero también vista con mucha preocupación. ¿Por quiénes? Y por los que creen que el modelo es más Estado, por los que creen que el modelo es Carlos Marx, como es el caso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que desde hace tiempo tiene una obsesión con el presidente Milei y que lo volvió a demostrar anoche. Porque mientras se iban conociendo los resultados, vas a ver casi el minuto a minuto del presidente Petro. Mira, el primer mensaje que publicaba Petro cuando se conocían los primeros resultados: fuerte derrota electoral de Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Casi como si fuera un comentarista. No es un jefe de Estado hablándole a otro jefe de Estado, no. Comentario político. Bueno, ¿quedó ahí? No. Al ratito seguían conociéndose los resultados. Más. Publica una imagen, esta imagen es de México y dice: en Buenos Aires gana el progresismo. Pero miren lo que pasa en Ciudad de México. Los pueblos despiertan porque combaten al malvado neoliberalismo en términos de Petro. Y más tarde volvió, una vez más, la Argentina de los argentinos verdaderamente libres brillará. Claro, los que votan a Milei serían esclavos desde la perspectiva de Gustavo Petro. Ahora, mientras Petro estaba en esta obsesión, comentando todo lo que pasaba en la República Argentina, uno dice, bueno, Colombia, ¿qué estaba? Estaba en una fiesta. Colombia estaba con los homicidios que se habían caído a cero. No hubo asesinatos ayer en Colombia. Estaba con una economía que está creciendo, ¿cuánto? 10% mensual, sin pobreza, en una situación maravillosa. ¿O estaba en otra crisis gravísima Colombia mientras Petro escribía esto? Bueno, vayamos a Colombia, justamente. Vayamos con nuestro compañero Sergio David González para... ¿Vamos o no vamos? Perdón. Vamos, perfecto, listo. Vamos entonces ahora sí a Colombia con Sergio David González para preguntarle qué pasaba ayer en Colombia mientras el presidente seguía tan interesado en lo que pasaba en la Argentina. ¿Cómo está, Sergio? Darío, un gusto saludarte. Mira, mientras él estaba muy pendiente de lo que ocurría en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, pues te cuento que una de las noticias más destacadas es que volvieron a secuestrar a un gran grupo de militares en el departamento del Cauca. 72, Darío. En horas de la noche lograron, por intermediación del ejército, liberar a 27, pero ahí en este momento todavía hay 45 uniformados que siguen secuestrados por campesinos cocaleros, por comunidad que, según eso es lo que dice el gobierno, aunque sabemos que pueden ser instrumentalizados por las disidencias de las FARC, quienes son los que operan en este punto y que no estarían contentos con lo que está haciendo el ejército en temas de erradicación de cultivos de hoja de coca. Y volvemos, Darío, a lo mismo que pasó hace menos de 15 días en el departamento del Guaviare, ahora se vuelve a presentar en el departamento del Cauca, en el Micay, en una vereda que es un corregimiento pequeño que se llaman Los Tigres. Allí se encuentran en este momento 45 uniformados secuestrados por la comunidad que no quieren que se realice este tipo de operaciones. Eso es lo que está pasando en Colombia, mientras el presidente Gustavo Petro, después de su viaje a Japón, donde participó en la feria de Osaka, pues regresa al país más preocupado por lo que está pasando en Argentina que por lo que está ocurriendo en tema de violencia en Colombia. A ver, veamos primero algunas imágenes que se han conocido, Sergio, de esto una vez más gravísimo que pasa en Colombia, que marca un Estado que en un proceso de descomposición, un Estado que sigue sin poder tener el monopolio de la violencia legítima, que es lo que define a un Estado. Es decir, la fuerza la impone solamente el Estado. Cualquier grupo criminal es reprimido si quiere imponer por la fuerza. Bueno, acá vemos lo opuesto. Comunidades que no les gusta lo que hace el ejército, entonces secuestran a los soldados, y la respuesta del gobierno, que es la impotencia. A ver, tenemos el comunicado que publicaba el Ministerio de Defensa, que conduce hoy Pedro Sánchez,
el comunicado en realidad es del Ejército Nacional, no del Ministerio. Dice que el comando de la Tercera División del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que en el marco de la operación Perseo 2, desarrollada en el cañón de Micay, Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido fueron objeto de una azonada en horas de la tarde del 7 de septiembre en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo. Aproximadamente 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, estructura criminal Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona. Esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de las rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal. Sergio, ahora vamos a ver lo que publicó Petro al respecto, pero me interesa que nos cuentes esto, y vamos a ver también un repaso para recordar que esto no es un hecho aislado, se está volviendo una regla en Colombia. ¿Cómo sucede que un grupo de civiles pueden secuestrar a soldados y que los soldados no hacen nada? ¿Cómo son los protocolos en estos casos que de alguna forma permiten que suceda esto? Darío, eso cambió cuando llegó Gustavo Petro al poder, porque en Colombia ha existido un grupo de despliegue por parte de la Policía Nacional, sobre todo, no tanto el Ejército, sino la Policía, que se llamaba el SMAT, que era el grupo antidisturbios, que era el encargado de poder retirar cualquier bloqueo que se presentara en el territorio colombiano, mayormente en las universidades públicas donde aún se realizan manifestaciones, y ese era el grupo que entraba a operar. Desde Gustavo Petro cambió el nombre, ahora es un escuadrón relacionado a la paz, y los militares no tienen autorización por parte de la Presidencia de la República a realizar ningún tipo de confrontación directamente con civiles. Eso acarrearía algunos inconvenientes de derechos internacionales, de derechos humanos, y por lo tanto tienen que quedar quietos hasta que se pueda llegar a un diálogo, y es lo que están haciendo en este momento. La Defensoría del Pueblo ya se encuentra allí en el Micay, también integrantes de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y hasta la Iglesia Católica está intermediando para que puedan liberar a estos 45 militares. Pero la orden es dada directamente desde la Presidencia de la República, que los militares no pueden hacer nada ante los bloqueos generalizados por las comunidades, en este caso de campesinos cocaleros, que están dedicados a la siembra de la hoja de coca en una utilización totalmente ilícita, vendidas a los grupos al margen de la ley, como carteles de la droga, como grupos de disidencias de guerrilla o como carteles internacionales que vienen a este corregimiento, justamente, Darío, a comprar este tipo de estupefacientes, ya sea la hoja de coca o en los laboratorios clandestinos de este tipo de selvas que ya compran directamente la cocaína. A ver, para que se entienda bien, porque por ahí, entre tantas cosas, uno se termina perdiendo, ¿no? Pero acá hay un ejército. El ejército identifica un lugar que es utilizado como ruta del narcotráfico, como un lugar donde se produce hoja de coca para después utilizarla y convertirla en clorhidrato de cocaína. Lo identifica porque lo viste en el comunicado, que lo tienen así identificado. Entonces dice, vamos a erradicarlo. Obviamente los narcos no quieren que se erradique eso. Entonces mandan a las comunidades que viven directamente del narcotráfico, de la hoja de coca que termina con fines de narcotráfico, y secuestran a los soldados, se lo impiden. Y la reacción del gobierno es, bueno, no intervengamos para que nadie salga herido. ¿Se entiende? Es una abdicación absoluta del rol del Estado para garantizar que se cumpla mínimamente con la ley, porque es ante el obstáculo que pone un sector que se beneficia con el narcotráfico, el Estado acepta el nombre, insisto, de preservar supuestamente la vida. No, porque lo que estaban haciendo es obviamente fomentar estos grupos criminales que son la mayor amenaza para la vida que hay en Colombia. Veamos lo que publicaba el presidente Petro, justamente cuando se iba conociendo esto. El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres. Pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente. Es decir, abrazos y comisión de diálogo para resolver este problema. Y después publica otra cosa más el presidente, donde dice: cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios,
cada vez más demuestran que se están debilitando. Es buenísimo esto. Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente. Es decir, no interviene la policía, la solución es pedirles por Twitter que dejen de atacar y dice hay que liberar a los pueblos de las mafias. ¿Qué está haciendo el gobierno para liberar a los pueblos de las mafias? Mira, Darío, la verdad es que es una respuesta muy romántica para una situación tan difícil que se está viviendo. No me quiero imaginar lo que es ser militar, lo que es ser policía en una zona rural en Colombia, combatiendo con esto que les toca día a día. Desde la Casa de Nariño, a través de Twitter, pues o a través de X, es muy fácil gobernar y dar declaraciones de este tipo, donde con abrazos está diciendo que dejen en libertad a los militares, pero realmente que los militares se encuentran desprotegidos en la zona rural y donde están combatiendo con estos grupos al margen de la ley. Ahora, el presidente dice que es una comunidad civil. Hay algunos documentos de inteligencia, no solo de este gobierno, sino de muchos años anteriores, donde se sabe que los guerrilleros se quitan su camuflado y van como personas de civil a hacer este tipo de protestas. O sea, no estamos hablando de personas que habitan en la comunidad ajenas a los cultivos ilícitos. Podríamos estar hablando, si esto es verídico de lo que hacen la inteligencia de Colombia, que estamos hablando de guerrilleros de civil que están allí amedrentando a los militares y que los tienen secuestrados en una calidad que es muy difícil, Darío, porque no les dan las condiciones de alimentación, no les dan las condiciones para poder descansar durante la noche. Es decir, es totalmente un secuestro, así el gobierno no los trate como si fuera un secuestro, sino como si fuera una retención. Esto es muy difícil para cualquier uniformado en Colombia, tratar de combatir grupos al margen de la ley, donde en este momento tienen más poder que antes, cuando se estaba realizando el proceso de paz en el año 2016. Pero claro que tienen más poder que antes, porque además tienen todas las herramientas a su disposición. Cuando quieren utilizan las armas y ellos no tienen ninguna restricción para utilizar las armas, para poner bombas, para disparar misiles, para bajar helicópteros, ningún problema. El ejército tiene todas estas restricciones que le pone el gobierno. Pero además cuando quieren se disfrazan de civiles, como bien lo explicás vos, y el gobierno los acepta. Bueno, son civiles, los vamos a resolver con abrazos. Es decir, claro, hay una que si uno quiere pensar bien es una inocencia para tratar el problema, y si uno quiere pensar mal es complicidad disfrazada de inocencia. Porque la verdad que a mí me cuesta creer que esto sea de fondo inocencia. Cuando vos ves, Sergio, que esto está pasando cada vez más, ¿podemos hacer un repaso de los últimos casos más sonados, Sergio, de esto? Porque acá lo tenemos y vos nos lo desarrollás un poquito más. 6 de marzo de 2025, 28 policías y un mayor del ejército en el Plateado, Argelia, secuestrados, después terminan siendo liberados. Todo Cauca. 7 de marzo, eso 6 de marzo. 7 de marzo, liberación de esos 29 uniformados en el Plateado. Después, 21-22 de junio, 57 militares secuestrados en el Tambo, también en Cauca, liberados el 23 de junio. ¿Qué más? 26 de agosto de 2025, 34 militares secuestrados en el Retorno, Guaviare, liberados 28-29 de agosto, 34 militares secuestrados. Y ahora, 7 de septiembre, 72 militares, va subiendo el número, secuestrados en este caso en la vereda Los Tigres, siempre en Cauca o Guaviare, por lo menos estos últimos casos. El reporte, Sergio, no sé, digo, si vos lo tenés registrado así, la sensación es que esto va en aumento, ¿no? Sí. Sí, claro, Darío, mira, este es un modus operandi que tiene las disidencias de las FARC. En esta zona, tanto del Guaviare como en el departamento del Cauca, opera la estructura de alias Iván Mordisco, que es una de las alas más violentas que tiene las disidencias de las FARC en este momento. Puede decir que es el autor de los atentados más recientes a Cali, de los atentados más recientes en el Cauca, de todo lo que se está viendo en tema de extorsión para los empresarios. Dos departamentos y, por supuesto, está utilizando a gran parte de la población de esta zona para poder minimizar lo que el ejército está haciendo en su real tarea, que es disminuir la cantidad de cultivos ilícitos en Colombia. Ahora, analicemos esto en un momento, Darío. Estos datos que acabas de dar a conocer son de solo el año 2025, pero desde hace 3 años atrás se han registrado también varios hechos similares a esto. En momentos en que Estados Unidos está a punto de quitarle la certificación a Colombia, que lo va a hacer el próximo lunes,
Todas estas noticias, por supuesto que las reciben en el Congreso, por supuesto que las reciben en la Casa Blanca y van a revisar, bueno, qué está haciendo Colombia para poder disminuir los cultivos de hoja de coca, para disminuir los laboratorios clandestinos en la selva, si los mismos que operan estos laboratorios, los mismos que siembran la coca, son los que tienen el poder absoluto sobre este territorio, que ni siquiera las fuerzas militares tienen el poder allí porque terminan secuestrando a los militares en esta zona. Es decir, hay un gobierno sin autoridad sobre el territorio colombiano frente a todas las mafias y frente a los grupos al margen de la ley. De seguro que eso lo están analizando y eso es una pérdida de terreno para Colombia en la lucha contra el narcotráfico, no solo del territorio colombiano, sino de todo el mundo, porque de Colombia sale la mayor cantidad de cocaína que se comercializa en las calles, en el mercado negro, en todo el planeta. Está muy bien esto que vos marcás, las consecuencias que de todas estas acciones o de toda esta inacción van a afectar no solo a Colombia, sino a todo el resto de América Latina, pero importante esto. Es muy posible que las consecuencias se terminen de sentir de lleno, quizás en algún tiempo más, cuando empecemos a ver el efecto de tanto tiempo donde se les ha dado tanto espacio a estos grupos para que puedan avanzar en el territorio con sus actividades criminales. Gracias, Sergio, la seguimos. Claro que sí, Darío.